Hola, les damos la bienvenida a nuestro podcast donde buscamos resignificarnos como colombianos y como colombianas y en este caso en particular resignificar a la mujer en este contexto. Para esta ocasión estaremos argumentando frente al hecho de que el desarrollo del rol de la mujer se ha dado de manera diferenciada según la clase social a la que ésta pertenece, siendo mujeres de las clases sociales más pobres, las más oprimidas y vulneradas, mientras que las mujeres de las élites han presentado mejores oportunidades que les ha permitido disminuir la brecha de género. Primero que todo, las élites colombianas han influido en el desarrollo igualitario de la mujer en la sociedad. Existe una diferencia significativa frente al acceso a la educación entre las mujeres de clase alta y de clase baja. Esto debido a que las mujeres de clase alta normalmente cuentan con empleadas de servicio o niñeras que las ayudan a realizar ciertas funciones y por esto pueden ir a estudiar. En cambio, una persona de un estrato económico bajo tiene que luchar el día a día por sobrevivir y por esto tiene que ir a trabajar o hacerse cargo del hogar mientras que el cónyuge u otros miembros de la familia buscan cómo subsistir y por esto no pueden acceder fácilmente a la educación. En otras palabras, las mujeres de clase alta pueden disponer de tiempo para ir a estudiar y las mujeres de clase baja no. De igual manera, esto demuestra la brecha existente entre la clase alta y la clase baja en Colombia. Como lo ha sido en toda la historia colombiana, la diferencia de oportunidades entre la clase alta y baja es descomunal, asimismo en el acceso a la educación. A las mujeres de clase baja les toca hacer el doble de esfuerzo para tener las mismas oportunidades que las mujeres de clase alta. En definitiva, se puede decir que existe una brecha abismal frente al acceso a la educación entre mujeres de clase alta y mujeres de clase baja. Esto porque las mujeres de clase baja deben esforzarse el doble para estar en igualdad de condiciones a la hora de entrar a estudiar. Bueno, continuando con la parte histórica, en Colombia el papel de la mujer siempre ha tenido connotaciones de inferioridad. Sin embargo, esto es un papel que se ve desde la colonia y desde los primeros años de la República. Las mujeres de la élite han tenido un mayor desarrollo social gracias a las pues realmente escasas pero únicas oportunidades que tuvieron, pues a las que tuvieron acceso estas mujeres de la élite. Estas mujeres tuvieron acceso a educaciones básicas gracias a su posición, pero pues normalmente esta educación se basaba en los valores y en las creencias de la época. Entonces principalmente se dedicaban a actividades domésticas como la lectura o por ejemplo tejer, cosas así, y las más privilegiadas podían llegar a tener algunas clases de música, historia o de lenguas. Sin embargo, pues en la época no estaba tampoco tan bien visto que la mujer estudiara y muy pocas tenían esta oportunidad para desarrollar estas capacidades. Sin embargo, este privilegio de poder estudiar igual siguió manteniendo al margen el potencial de la mujer, siempre dejándola en un segundo plano de la sociedad, tanto en el ámbito económico como en el ámbito político. Nunca tenían papeles importantes dentro de la sociedad. Y por otro lado, históricamente también las mujeres que carecían de cualquier tipo de posición social siempre se vieron obligadas a ser amas de casa y pues a las labores domésticas sin ninguna expectativa de participación en la sociedad. Y pues estas condiciones históricas realmente generan un profundo arraigo cultural en el poco desarrollo de la mujer dentro de la sociedad y principalmente en los valores que hasta el día de hoy se ven en la sociedad colombiana. Es difícil cambiarlo porque casi que está dentro de la cultura, pero pues con esfuerzo y poco a poco se irán cambiando estas cosas que vienen desde la historia antigua de Colombia. Hablando de las mujeres de clase baja en el país, hay que tener en cuenta las mujeres pertenecientes a diferentes comunidades y las mujeres que residen a las afueras de las ciudades o en las zonas rurales, en donde el Estado no da la misma respuesta y no tiene la misma presencia a como si lo hacen dentro de las ciudades principales del país. Un ejemplo de esto pueden ser las muchas comunidades a lo largo del país que, según las cifras del RUV, al 31 de marzo del 2013 registran que entre 1985 y el 2012 2.420.887 mujeres han sido víctimas de desplazamiento forzado, 1.431 de violencia sexual, 2.601 de desaparición forzada, 12.624 de homicidio, 492 de minas antipersonas, 1.697 de reclutamiento ilícito y 5.873 de secuestro.
Esto nos da evidencia de que en el contexto colombiano y en general en contextos de guerra y desplazamiento, la mujer es fuertemente afectada y reprimida. En estos contextos sufren de abuso sexual y maltrato de manera más intensa a como lo hacen en la cotidianidad. Y al ser contextos en los cuales hay conflicto, y por lo general en Colombia, en los lugares de conflicto, la presencia del Estado es casi nula, estas mujeres no tienen una entidad a la cual acudir y la cual les proporciona dignamente protección y soluciones a estas problemáticas. Por otro lado, las mujeres han sido reprimidas en el desarrollo de su sexualidad por parte de distintos actores, como el Estado y la religión. Es evidente que las mujeres con mayor capacidad adquisitiva tuvieron más libertad al momento de decidir sobre su sexualidad, ya que eran capaces de acceder a métodos anticonceptivos. Sin embargo, aún así, estas eran juzgadas y oprimidas por parte de la religión, ya que se prohibía el uso de métodos anticonceptivos en un momento histórico donde la Iglesia cumplía un rol bastante importante en el desarrollo de la sociedad. De esta forma se observa cómo las mujeres fueron vulneradas en sus derechos reproductivos, siendo las mujeres de condiciones socioeconómicas más vulnerables las más afectadas, ya que además de ser igualmente juzgadas por una iglesia que no aceptaba el uso de métodos anticonceptivos, el Estado no les aseguraba un fácil acceso a estos. A modo de cierre, es importante mencionar que los estereotipos sociales frente a cómo debe ser entendida la mujer y la feminidad han terminado por definir que éstas se encuentren en un lugar de subordinación con respecto al hombre y terminen por ser victimizadas. Esto ya que se ha asociado históricamente a la feminidad con la virginidad y la maternidad, como menciona Juanita Barreto en Las mujeres en la historia de Colombia. La cultura ha interiorizado la maternidad como el componente dominante de la identidad femenina. Esto ha limitado la forma en que las mujeres se exploran, pero terminan por rechazar su sexualidad por esa noción de virtud que se asociaba con la virginidad y que solo se terminaba por aceptar cuando la mujer se convertía en esposa y ya tenía la facultad de procrear y criar, que era el rol por excelencia que se les otorgaba en la sociedad. Por tanto, es menester que se resignifique la feminidad y se entienda que el ser mujer no equivale ni a ser esposa ejemplar ni madre. Por tanto, se hace una invitación al país y a quienes vivimos en él para que recordemos las nociones tradicionales y estereotipadas del rol de la mujer y la feminidad que han terminado por menospreciar a la mujer, especialmente a quienes no han tenido los recursos para escapar de ello, para así resignificar, reposicionar y repensar a la mujer con el fin de que algún día el serlo no suponga miedo, sino la libertad que todas buscamos sentir. Con esto cerramos un capítulo de Obstinados y Obstinadas, pues nos resignamos a vivir en un país de desasosiego. Gracias por escucharnos.